Es considerada una de las obras maestras de la literatura universal y la obra más importante, famosa y perdurable del poeta italiano Dante Alighieri. La Divina Comedia, llamada originalmente solo Comedia y bautizada más tarde como Divina Comedia por el escritor y humanista Giovanni Boccaccio, es una de las obras fundamentales en la transición del pensamiento teocentrista medieval hacia el antropocentrista del Renacimiento. Este poema consta de 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, y en él el poeta nos cuenta en primera persona, acompañado del poeta Virgilio, su travesía por cada uno de estos lugares. En esta ocasión nos centraremos en el infierno, aquel horrible lugar de castigo eterno donde las almas de los pecadores son enviadas a pagar el precio de sus acciones. Según Dante, el infierno consta de 9 círculos concéntricos y descendentes, siendo el noveno el más terrible de todos. Este lugar además tenía la forma de una especie de embudo o como un cráter. Bueno, eso era en realidad un cráter provocado por el impacto de Lucifer cuando éste fue arrojado desde el cielo. Ahora acompáñame hasta lo más profundo del abismo para conocer cada uno de estos 9 círculos infernales. Pero antes de continuar, regálenme solo un par de segundos de su vida para mandarle un afectuoso saludo a un gran auditor del canal, Jan Espinosa, quien siempre tiene una palabra de apoyo y siempre tiene un buen comentario sobre los videos. Un gran saludo y un afectuoso abrazo, querido amigo. Antes de entrar al infierno propiamente tal, Dante y Virgilio entran en el denominado vestíbulo del infierno. En este lugar se encuentran todos aquellos que jamás se comprometieron con ninguna causa, que no fueron totalmente buenos ni totalmente malos, en definitiva, los cobardes. Estas almas están condenadas a correr por las orillas del río Aqueronte sin descanso, huyendo de abejas que pican sus cuerpos desnudos, y su sangre y lágrimas son succionados por asquerosos gusanos. Una vez cruzado el vestíbulo, Dante se topa con una puerta, que es la entrada al infierno, en la cual se lee: Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandonad los que entráis aquí toda esperanza. Primer círculo: limbo. El primero de los 9 círculos infernales es el limbo. A este lugar eran enviados aquellos que jamás fueron bautizados y que jamás fueron creyentes. Vale decir, aquellos que en la vida no tuvieron fe, pero que no cometieron pecado alguno. También en este lugar están los paganos virtuosos. Por lo tanto, ningún castigo físico es proferido a ellos. Sin embargo, desean con ansias conocer la gracia de Dios, pero jamás podrán hacerlo. En este lugar, Dante se encuentra con algunos personajes históricos, como por ejemplo Sócrates, Platón, Aristóteles, Saladino, Ptolomeo, Homero, entre otros. Segundo círculo: la lujuria. En este paso comienza el verdadero infierno. Como regente de este lugar encontramos a Minos, quien es el encargado de juzgar los pecados de los que a este círculo llegan. Acá serán arrojados todos aquellos que durante su vida se dejaron arrastrar por la lujuria y la incontinencia. Como castigo, sufrirán el azote implacable e interminable de tempestuosos vientos que no les permitirán avanzar y que los elevarán, los arrojarán por los aires y serán zarandeados y golpeados por la tormenta infernal.
Los vientos los arrastrarán, tal como ellos se dejaron arrastrar por el pecado de la lujuria. Aquí yacen personajes como Paris y Helena de Troya, Cleopatra, Aquiles, Paolo Malatesta, Tristán. Ellos fueron arrojados aquí a pagar por sus culpas. Tercer círculo. Gula. Los glotones que se entregaron a su voraz apetito serán condenados al tercer círculo, el de la gula, en donde día y noche serán agobiados por la fría y eterna lluvia, maldita y despiadada, la cual jamás cesará ni cambiará su ritmo, y el grueso granizo les golpeará sin parar. Serán revolcados en el hediondo fango una y otra vez y desollados por el terrible Cerbero, a forma de reminiscencia del voraz apetito que no fueron capaces de controlar en vida. La horrible bestia que se deleita de torturar a los caídos en este círculo y a quienes ensordecerá con sus terribles gruñidos y ladridos provenientes de sus 3 cabezas. Cuarto círculo. Codicia. Los avaros, codiciosos y derrochadores serán arrojados al cuarto círculo. Acá están condenados a empujar enormes pesos y a recorrer con ellos el círculo donde se encuentran, divididos en 2 grupos que empujan sus pesos en sentido contrario cada vez que se topaban. Vale decir, a la mitad del círculo se injuriaban e insultaban los unos a los otros. ¿Por qué aprietas?, decían unos, ¿por qué sueltas?, decían los otros, para luego voltearse y seguir su pesado camino. Empujan pesos y chocan entre ellos papas y cardenales, así lo describe el propio Dante. El regente de este lugar es Pluto, que según algunos se refería a Plutón, el equivalente romano a Hades, señor del inframundo. Quinto círculo. Ira. Los culpables del pecado de la ira tienen su lugar revolcándose y hundiéndose en las pútridas y pantanosas aguas de la laguna Estigia, inmersos como si inmersos estuvieran en su propia ira, condenados a pelearse, insultarse y morderse entre ellos, presos del propio pecado que marcó su vida. Se dice que bajo las infectas aguas se encuentran los perezosos, pagando también su desidia, atrapados bajo el apestoso líquido y privados del aire para la eternidad. El custodio, como también el barquero de este lugar, es Flegias, personaje tomado de la mitología griega, rey de los lápitas y alegoría de la ira, famoso por quemar el templo de Delfos como venganza contra Apolo. Acá también encontramos a Filippo Argenti, quien fuera enemigo del mismo Dante Alighieri, condenado a este círculo, quien además intenta arrastrar a las aguas de Estigia al propio Dante. Hasta este punto solo se castigaban los pecados de incontinencia. A contar de aquí comienza el verdadero castigo, el verdadero infierno, el lugar de castigo de la verdadera maldad, vale decir, los pecadores activos. Los niveles siguientes se encuentran dentro de la ciudad de Dite, la cual está cercada por paredes al rojo vivo producto del fuego infernal de su interior. Las murallas están custodiadas por ángeles caídos. Aquí también se encuentran las Erinias, Meguera, Alecto y Tisífone. También Medusa, la terrible Gorgona, habita en este lugar de sufrimiento. Entremos ahora al sexto círculo, la herejía. En el sexto círculo vienen a parar los herejes, quienes yacen en sepulcros abiertos y llameantes, en clara alusión al castigo impuesto hacia los herejes durante la Edad Media, quienes eran condenados a la hoguera. Séptimo círculo, violencia. Ahora llegamos al séptimo círculo, al que se puede acceder solo después de sortear los restos de una gran grieta formada por el terremoto que partió la tierra al morir Cristo. El guardián de este círculo es el terrible Minotauro, personificación de la violencia y la bestialidad.
Aquí son castigados por la eternidad todos aquellos violentos que a su vez se encuentran divididos en 3 giros. Giro 1. Los violentos contra el prójimo. Asesinos, tiranos, violadores, ladrones, etc. son atormentados siendo sumergidos en el Phlegethonte, un río de sangre hirviente en representación de la sangre que derramaron en vida. Los centauros son los encargados de asegurarse de que permanezcan sumergidos bajo el rojo y ardiente líquido, atravesando la carne de los que osen salir a la superficie con sus terribles flechas. Giro 2. Los violentos contra sí mismos. Los suicidas yacen dentro del segundo giro, en donde fueron convertidos en árboles por haber pretendido renunciar a su naturaleza humana y son atormentados día y noche por las horribles arpías. Mientras que los derrochadores, vale decir, los que gastaron sus bienes, eso sí, con el propósito de causar males a otros, son devorados por hambrientos lebreles. Giro 3. Los violentos contra Dios y sus mandatos. Aquí, una vez más, son divididos en 3 grupos. Los blasfemos, quienes yacen inmóviles sobre arena ardiente y bajo una incansable lluvia de fuego. Los sodomitas, condenados a correr bajo el fuego. Y los usureros, quienes permanecen sentados bajo la lluvia de fuego. Octavo círculo. Fraude. El octavo círculo es el lugar destinado para los fraudulentos, aquellos que sabiendo el daño que ocasionaban no dudaron en engañar y defraudar a otros. Este sitio es conocido como Malevolgia y está dividido a su vez en 10 volgias, unidas cada una por un puente. Primer volgia. Los seductores y proxenetas son golpeados incesantemente por los látigos de demonios con cuernos. En el segundo volgia, los aduladores se encuentran sumergidos en excremento humano, en alegoría directa con la obscenidad moral que cometieron. Tercer volgia. Los simonianos que hicieron uso de cosas espirituales y oficios eclesiásticos con el único fin de beneficiarse a sí mismos. Estos se encuentran colocados en agujeros, boca abajo, únicamente con sus pies hacia afuera, los que se encuentran rodeados de fuego. Cuarto volgia. Adivinos y magos caminan con la cara vuelta hacia la espalda, esto a modo de burla a su afirmación de poder ver el futuro. En el quinto volgia, en un lago de brea ardiente, se encuentran inmersos los malversadores, los que sacando provecho de sus cargos se llenaron de riquezas. Diablos con ganchos causan el suplicio a los que intentan salir de la brea. Sexto volgia. Vestidos con pesadas capas doradas por fuera, pero de plomo por dentro, encontramos a los hipócritas. Tal como ellos, muestran en el exterior una apariencia bella, pero horribles por dentro son sus vestiduras. Mientras que crucificados en el suelo de este lugar se encuentran los miembros del Sanedrín, aquellos que llevaron a Cristo a su muerte, los que a su vez son pisoteados por los que llevan las capas de plomo. Séptimo volgia. Los ladrones son castigados en la séptima volgia por medio de serpientes, las que los muerden y transforman a su vez en reptiles, como también en cenizas, robándoles de este modo su naturaleza, al igual que ellos robaron a los demás. Este volgia es custodiada por un centauro llamado Caco, que escupe fuego por la boca. Octava volgia. Consejeros fraudulentos. Los consejeros fraudulentos van envueltos en una llama que los abrasa en castigo al daño que provocaron con sus engaños. Noveno volgia. Aquellos que sembraron la discordia entre sus congéneres son mutilados por demonios con filosas espadas, para luego regenerarse y volver a sufrir de nuevo igual castigo, separando su cuerpo con cada corte, tal como ellos dividieron a la humanidad. Décimo volgia. Falsificadores.
Aquellos que cometieron el pecado de falsificación son condenados a sufrir horribles enfermedades como la lepra, la rabia, la fiebre, etc. Enfermedades que los desfiguran hasta ser totalmente irreconocibles. Entremos ahora al noveno círculo. Traición. El noveno y último círculo del infierno está rodeado de gigantes a modo de pared. Estos son tanto custodios como condenados. Tras esta pared de titanes se encuentra el corazón mismo del infierno, el lugar conocido como el Cósito. Y contrario a lo que podría pensarse, no está hecho de fuego, sino que es un enorme lago de hielo formado debido al movimiento de las alas de Lucifer. En este lugar han sido arrojados los traidores. Este sitio se encuentra dividido en 4 zonas. Zona 1. Recibe el nombre de Caína. Recibe este nombre por Caín, quien traicionó y mató a su propio hermano. Aquí están quienes traicionaron a su familia y están sumergidos en el hielo hasta la cara. Zona 2. Anténora, denominada así por Antenor de Troya, quien traicionó a su ciudad para entregársela a los griegos. Los traidores a su ciudad o país encuentran aquí su castigo, estando sepultados hasta la mitad de su cabeza. Zona 3. Ptolomea. Esta zona lleva el nombre por el rey Ptolomeo. Aquí están los traidores hacia el huésped. En Grecia, honrar a los huéspedes era una tradición sagrada. Estos se encuentran sumergidos en el hielo, con la cabeza inclinada hacia atrás para que sus lágrimas se congelen en sus ojos. Cuarta zona. Judeca. Llamada así por el traidor Judas, quien traicionó al propio Jesús. Aquí son castigados los traidores contra sus benefactores y están totalmente sumergidos en el hielo. Mientras que en el centro mismo del infierno se encuentra sumergido hasta la cintura el traidor máximo, quien es a su vez condenado y castigador. El mismísimo Lucifer, quien traicionara al propio Dios. Un gigante de 3 bocas y que mastica interminablemente a 3 de los grandes traidores, a Bruto y Casio en las bocas de izquierda y derecha. Estos fueron los traidores de Julio César, emperador de Roma. En la boca del centro es masticado una y otra vez, desgarrando su carne y rompiendo sus huesos, Judas Iscariote, quien traicionara al propio Jesús. Y así, Dante y Virgilio terminan su recorrido por el infierno para adentrarse más tarde e ingresar al purgatorio. ¿Y tú, a cuál círculo crees que irás a parar? Dímelo en tus comentarios. Será hasta una próxima aventura.